Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos empezando este segundo ciclo de seminarios del observatorio. Hoy nos va a hablar el licenciado Carlos Correa. Es un seminario de doctorado, así que va a estar evaluado por su comisión asesora. Todos los miembros están presentes, los miembros titulares. Y bueno, Carlos nos va a contar qué les pasa a los voids en Redshift Space. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Les voy a presentar entonces mi segundo seminario de doctorado. En esta oportunidad les voy a contar un trabajito que hicimos hace poco con Dante y con la colaboración de Ariel Sánchez, Andrés Ruiz, Nelson Padilla y Raúl Angulo, que enviamos a publicación hace muy poquito, el mes pasado, todavía está en referato, y es un estudio que intenta analizar qué pasa con, cuáles son los efectos Redshift Space que afectan a los voids cuando los identificamos en catálogos observacionales. Por si tienen más curiosidad o si quieren ver el trabajo completo, ahí les dejo también el código del preprint en Archive. Bueno, y mi charla la diagramé en 4 partes. En la primera parte voy a contarles la motivación que nos llevó a este estudio. En la segunda parte voy a contarles cuáles son los efectos Redshift Space y cómo se los puede describir de forma teórica. A continuación, en la parte 3, voy a dar una demostración estadística de esta descripción teórica y finalmente en la parte 4, el impacto de estos efectos en uno de los tests cosmológicos con voids, el test de las abundancias. Bueno, para comenzar entonces con la motivación, uno de los grandes desafíos de la cosmología moderna es entender la naturaleza de la expansión acelerada del universo. Una explicación posible es que se debe a una componente que denominamos energía oscura, cuya densidad y presión generan un efecto neto equivalente al de una fuerza gravitatoria repulsiva, que sería la causante de la expansión acelerada. Esta propuesta es muy atractiva porque es consistente con la constante cosmológica de las ecuaciones de Einstein y con una energía asociada al vacío. Pero alternativamente, esto también podría ser un indicador de que necesitamos revisar las leyes de la gravitación, es decir, la relatividad general. Y aquí es cuando se abre toda la rama de las teorías de gravedad modificada. Ahora bien, ¿qué son los voids? Brevemente. Bueno, las galaxias podemos pensarlas como bloques observacionales que van trazando la estructura del universo a gran escala a partir de la acción conjunta de la gravedad y la expansión acelerada. A medida que se va acumulando materia en las regiones de alta densidad, formando distintos tipos de estructuras, como grupos, cúmulos, filamentos, complementariamente van formándose vastas regiones de baja densidad. Acá en esta imagen, que muestra la distribución espacial de las galaxias en el Sloan, estas regiones de baja densidad están representadas por estas regiones más oscuras, más negritas. Estos son los famosos vacíos cósmicos, los voids. Las propiedades físicas de los voids dependen básicamente de los trazadores usados para su identificación y del método de identificación. No hay una única manera de definir a los voids ni de identificarlos, hay varios métodos. Pero sí todos ellos comparten 2 propiedades básicas. Los voids son realmente estructuras grandes, tienen tamaños cuyos diámetros llegan a decenas de megaparsecs, y típicamente se define como un void a una región que tiene una densidad entre el 10 y el 20% de la media del universo. Bueno, ahora, ¿cómo conectamos los voids con esta problemática de la expansión acelerada del universo? Es decir, ¿cuál es la importancia cosmológica de los voids? Bueno, el estudio de los voids ofrece ciertas ventajas con respecto al enfoque que nos brindan las regiones de alta densidad. Entre ellas puedo mencionar las siguientes. Primero, que los voids son las estructuras observacionales más grandes que existen y por lo tanto guardan información acerca de la geometría y la historia de expansión del espacio-tiempo, que es justamente lo que queremos. Pero además, estas regiones no están tan afectadas por no linealidades, lo que es muy bueno porque permite una descripción teórica más sencilla y robusta. Por ejemplo, un enfoque lineal para describir la dinámica en estas regiones anda muy bien. Además, las teorías de gravedad modificada predicen que las desviaciones con respecto a la relatividad general son más pronunciadas en estas regiones de baja densidad. Esto se debe a que la quinta fuerza que postulan, responsable de expansión acelerada,
en estas regiones de baja densidad no se apantalla, no se anula. Y finalmente otro aspecto importante tiene que ver con los relevamientos espectroscópicos de última generación, que tienen una densidad y un volumen sin precedentes, lo que nos permite tener muestras ricas en voids para hacer análisis estadísticos. Cuando uno diseña un test cosmológico, el objetivo final es tener un plot como este que les muestro aquí. Acá ustedes pueden ver las estimaciones los resultados de las estimaciones de dos parámetros cosmológicos fundamentales con sus regiones de confidencia, omega mater y omega lambda, fracción de materia y fracción de energía oscura en el universo, obtenida por tres métodos distintos que son muy importantes. Tenemos el experimento de las supernovas, del CMB y de la estructura en gran escala a través de las oscilaciones bariónicas acústicas. Fíjense que estos tres métodos nos dan evidencias muy sólidas de que realmente hay algo más, hay una componente extra. En este caso, para este modelo, nos estamos refiriendo a una componente de energía oscura. Y más importante aún, estas regiones de confidencia son consistentes porque se solapan. Y esto es muy importante porque esto nos permite tener restricciones aún más robustas de los parámetros, ¿sí? O sea, la yuxtaposición de todas las regiones nos permite una estimación más robusta. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con los voids nosotros? Es contribuir con una bananita likelihood como las que les muestro aquí para los voids. Ahora bien, el estudio de los voids ya lleva unos ciertos años, pero sin embargo en la literatura todavía ustedes no van a encontrar una banana así definitiva como la de estos tres experimentos para los voids. ¿Por qué? Bueno, este es uno de los principales motivos que nos llevó a realizar el estudio que les voy a presentar ahora. Ahora, ¿cuáles son las herramientas estadísticas que nos permiten usar a los voids como laboratorios cosmológicos? Un estadístico es la famosa función de correlación void-galaxia. Y otro estadístico es la curva de abundancia, que es en lo que me voy a centrar en este trabajo y que voy a detallar a continuación. En realidad, lo que estamos midiendo es la densidad numérica de voids discriminada por tamaños, que es una forma elegante de decir un histograma de radios. Pero físicamente, la información que nos brinda es que caracteriza la abundancia de voids en el universo. ¿Cómo puede modelarse? Bueno, a partir del formalismo de excursión probabilística combinado con expansión esférica, de manera análoga a lo que se hace para obtener la función de masa de halos de materia oscura. Lo importante de este modelado es que es muy dependiente de los parámetros cosmológicos. Entonces la idea es medir las curvas de abundancias en datos observacionales y contrastarlas con estos modelitos para poder hacer ajustes y obtener información sobre estos parámetros cosmológicos. Bueno, en este gráfico les presento los tres modelos más importantes a la fecha para la abundancia, el lineal y dos derivados, Shedid-Van den Beyer y de Jennings. Ahora, estos estadísticos, tanto la función de correlación como la abundancia, están afectados por distorsiones que sufre la distribución espacial de las galaxias tomada de catálogos observacionales. Esto está muy bien ejemplificado en esta imagen que les muestro aquí. En el panel izquierdo tenemos la distribución de las galaxias tomada de una simulación numérica, lo que representa la distribución real de las galaxias. Y en el panel derecho tenemos cómo en realidad esta distribución es observada, suponiendo un hipotético observador en el centro de la imagen. Lo primero que salta a la vista es que hay una distorsión sistemática en la dirección radial. Bueno, ¿cuál es el origen de esta distorsión? Tiene que ver con la dinámica de las galaxias, con las velocidades peculiares de las galaxias inducidas por el campo gravitatorio local. Estas velocidades peculiares generan una contribución adicional a los redshift, al redshift cosmológico debido a la expansión. Es decir, los redshift medidos tienen una contribución tanto por la expansión misma y por las velocidades peculiares. Y como el redshift es un indicador de distancia, esta contaminación, entre comillas, hace que las distancias radiales estén sesgadas. Y esto produce este patrón de distorsiones que ustedes ven aquí. Acá, en esta expresión para las distorsiones, tenemos R, la verdadera distancia radial,
y S la distancia distorsionada que tiene la contribución de las velocidades peculiares. Pero esto no es todo, no es el único tipo de distorsiones que sufre la distribución de galaxias. También tenemos otro tipo de distribución que tiene otro origen, es un origen geométrico o cosmológico. Nos referimos al efecto Alco-Paczynski. ¿Y a qué se debe? Bueno, a que básicamente los únicos observables que disponemos de las galaxias son ángulos y redshift. Y nosotros necesitamos transformar estos observables en coordenadas. Y para eso necesitamos ecuaciones de transformación que involucran cantidades como la distancia comóvil, el parámetro de Hubble, que tienen incorporada información de los parámetros cosmológicos. En definitiva, necesitamos asumir valores para los parámetros cosmológicos con el fin de obtener las coordenadas de las galaxias. Como nosotros no sabemos los verdaderos valores de estos parámetros, entonces es natural que surjan desviaciones, se presenten sesgos en la estimación de estas coordenadas y obtenemos nuevamente distorsiones en la distribución espacial de las galaxias. En las observaciones, estos dos tipos de distorsiones están acoplados y son indistinguibles. Ahora, volviendo a las distorsiones del tipo dinámica, ¿cuál es la visión estándar que tenemos? Esto está muy bien ejemplificado en este esquema. Acá en el panel superior tenemos tres estructuras con su forma real, en real space, y cómo aparecen observadas, lo que llamamos redshift space, ¿sí? Empecemos con la parte derecha. Acá tenemos un cúmulo de galaxias hipotético. Estas regiones son regiones virializadas y por lo tanto las galaxias que la componen presentan velocidades que están distribuidas de forma aleatoria. Entonces, esta aleatoriedad de las velocidades hace que en redshift space el cúmulo aparezca elongado en la dirección de la línea de la visual. Este efecto se conoce como Finger of God. Veamos ahora el panel central. Acá tenemos una región también sobredensa, pero en el régimen lineal. Esto podría caracterizar, por ejemplo, las regiones externas a los cúmulos. En este caso tenemos un flujo coherente. Entonces el campo de velocidad, en este caso, es radial apuntando hacia el centro de la región. Y de esta manera, esto hace que en redshift space, esta región sobredensa aparezca aplastada, como se observa aquí. Y finalmente el caso de la izquierda es el de las regiones subdensas, el caso de los voids, que es al revés del caso sobredenso. Todavía tenemos un régimen lineal, un flujo coherente, pero el campo de velocidad radial ahora apunta hacia afuera, porque el void está en expansión. Esto hace que en redshift space el void aparezca elongado en la línea de la visual, así como ven acá. Bueno, como en nuestro trabajo nos importa esta visión, profundizando un poquito más, acá les detallo cuáles son las 4 hipótesis que generalmente asumimos cuando mapeamos las galaxias de R-Space a Z-Space, Real Space a Redshift Space, en el caso de los voids. Esta es la visión estándar que uno tiene. Básicamente lo que estamos suponiendo es que en este mapeo se conserva el número de voids, se conserva la isotropía del campo de densidad y velocidad si suprimiéramos las velocidades peculiares de las galaxias, o sea, digamos, y la última hipótesis tiene que ver con que los centros permanecen invariables. En resumidas cuentas, lo que estamos diciendo con estas hipótesis es que el void es una región que prácticamente permanece invariable. La única modificación que tiene es una alteración en las paredes por las velocidades peculiares de las galaxias. Pero en todo lo demás es como una región que permanece invariable en el espacio. Y aquí es cuando empiezan los problemas. Todos los que trabajamos con voids empezamos a tener los mismos problemas para ajustar los modelos teóricos de abundancia y correlación en datos observacionales. Y después de varias discusiones y estudios, nos dimos cuenta que esta visión es muy simplificada y hay efectos en redshift space que no estamos teniendo en cuenta. Y este es el principal motivo por el cual yo les explicaba hace un ratito que no hay una banana likelihood definitiva, por así decirlo, para el caso de los voids. Entonces, esto nos motivó para estudiar cuáles son los fenómenos que le ocurren a los voids en redshift space y qué conexión con la física y la cosmología tiene.
Entonces, ahora en esta segunda parte del seminario voy a tratar de explicarles cuáles son estos efectos y cómo podemos describirlos de forma teórica. Antes de eso, me parece oportuno introducirles el conjunto de datos que usamos para los testeos. Usamos una simulación de materia oscura, la simulación Millennium XXL, que es una simulación de gran resolución y volumen, lo que la hace ideal para análisis de factibilidad y predicción para catálogos observacionales. Fue diseñada con una cosmología estándar, lambda Coldar Matter plana, con estos parámetros, y como trazadores de materia usamos halos de materia oscura. En cuanto a los voids, utilizamos el identificador esférico desarrollado por Andrés Ruiz, quien está presente. El proceso de identificación consta de estos 5 pasos básicos. No tengo tiempo de explayarme ahora, pero después si tienen dudas me pueden preguntar. Lo importante es que el resultado final del algoritmo es proveer de regiones subdensas con simetría esférica, con un centro y un radio bien definidos, y a partir del cual se observa un flujo realmente isotrópico en real space. En esta imagen ustedes pueden ver una rodaja de la simulación con la distribución espacial de los halos y también con la distribución de los voids identificados. En azul están los voids en real space y en rojo los voids en RegiSpace, lo que simularía los voids observacionales. Una primera inspección visual de esta imagen nos da una primera idea de lo que está pasando con los voids. Fíjense que pareciera que los centros, real y RegiSpace, estuvieran apareados, es decir, al lado de cada circulito azul hay un cuadradito rojo y viceversa. Esta primera idea nos da, este primer indicio nos hace suponer que los voids en los dos espacios están muestreando en realidad la misma región del espacio. Pero para profundizar un poquito más en esta idea, lo que hicimos es definir una muestra muy particular de voids que ahora les voy a detallar. En realidad lo que quisimos hacer es buscar una correspondencia entre los voids en ambos espacios, para lo cual hicimos una correlación cruzada entre ambos catálogos. Específicamente, a cada centro RegiSpace le asignamos el vecino más próximo en real space con la condición que viva dentro de un radio de void. Y a continuación aplicamos un filtro de tal manera que aquellos voids que no pudieron ser apareados los excluimos. Este mapeo que hemos definido tiene características muy importantes. En primer lugar, es una función bien definida desde el punto de vista matemático, porque la asignación del vecino más próximo implica una asignación de un único elemento para un void en RegiSpace. Pero además este mapeo es inyectivo por la condición del identificador de no solapamiento, es decir, las regiones subdensas están caracterizadas por voids esféricos que no se solapan entre sí. Esto hace que cada elemento en real space sea alcanzado por un único elemento en RegiSpace. Y además, la condición de filtro que hemos impuesto garantiza realmente una relación 1 a 1 entre los voids entre ambos espacios. Es por eso que hemos denominado a estas muestras de voids como biyectivas. En esta imagen, los voids biyectivos aparecen con circulitos. Estos circulitos muestran la extensión del void en la rodaja, y aquellos centros que no tienen circulitos son los voids que quedaron desapareados. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, estudiar mejor quiénes son estos voids biyectivos y quiénes son estos voids que no quedaron apareados. Para eso lo que hicimos es medir las curvas de abundancias de estas muestras, que se las muestro acá. Nos concentremos primero en las líneas sólidas. La línea azul es la abundancia de los voids en real space, la muestra completa. Y la línea roja es la abundancia de los voids en RegiSpace. A su vez, las líneas de trazo corresponden a las abundancias para las submuestras biyectivas. Y acá podemos distinguir dos regiones, separadas por esta línea vertical. Del lado izquierdo tenemos la zona dominada por shot noise, por ruido. Por lo tanto, estos voids no son relevantes y pueden ser descartados. En cambio, esta región de la derecha son los voids grandes, relevantes,
para cualquier estudio estadístico y cosmológico. Y acá vemos la primera conclusión importante del trabajo, porque fíjense que la línea trazos se confunde con la línea sólida. Y eso es algo muy importante, nos está diciendo que los voids en esta región efectivamente son biyectivos. Tienen una única contraparte en el otro espacio que ambos muestrean la misma región del espacio. Pero a su vez esta afirmación tiene una consecuencia aún más importante. Nos demuestra que en la región relevante, efectivamente el número de voids sí se conserva. Y por lo tanto, las diferencias que observamos en las curvas de abundancias, la roja y la azul, estas diferencias, solamente pueden ser atribuidas a algún cambio físico que sufren los voids durante el mapeo de real a ResiSpace. ¿Cuáles son esos cambios físicos? Bueno, volviendo a analizar visualmente la rodaja de la simulación, vemos que hay dos cambios que saltan a simple vista, ¿no? Uno es muy fácil, y es que los centros se desplazan. Como pueden ver acá, los cuadraditos rojos se desplazan con respecto a los circulitos azules. Pero además, los circulitos rojos son diferentes a los circulitos azules. Entonces estamos hablando de dos cambios. Y ahora sí les muestro los efectos ResiSpace que afectan a los voids. Por un lado tenemos la alteración del volumen de los voids y por otro lado un descentrado sistemático a lo largo de la línea de la visual. A su vez, la alteración del volumen tiene dos contribuciones. Una dinámica, por las velocidades peculiares de las galaxias que rodean a los voids, y otra geométrica o cosmológica debido al efecto Alcopaczynski. Bueno, ahora voy a tratar de explicar cada una a grandes rasgos y cómo se pueden modelar de forma teórica. Entonces empiezo con la alteración de volumen de origen dinámico. Partimos de un void hipotético en real space. Acá mostrado con, sería una esfera, acá mostrado con este círculo azul, con radio, mostrado acá con este símbolo azul. Y tenemos galaxias acá representativas en la pared del void. Como este void tiene un flujo isotrópico verdadero, porque estamos hablando de real space ahora, entonces el campo de velocidad es radial y saliente. Bueno, entonces, ¿cómo vemos cómo se distorsiona esta esfera azul en ResiSpace? La componente en la línea de la visual de estas velocidades va a hacer que esta esfera azul se distorsione en un elipsoide en ResiSpace. Acá mostrado por la elipse naranja. Ahora bien, nosotros estamos usando un identificador esférico. O sea, no estamos paseando elipsoides, sino esferitas, tanto en real space como en ResiSpace. Entonces lo que hace el identificador es encontrar la esfera equivalente al elipsoide. ¿Equivalente en qué sentido? Que tenga el mismo volumen. Acá representada con este círculo rojo. Todo esto que yo estoy diciendo oralmente se puede plasmar en expresiones analíticas y físicamente motivadas. El único ingrediente principal es el campo de velocidad alrededor de los voids. Con esto podemos encontrar una relación para los radios, el radio real y el radio efectivo que encuentra el identificador en ResiSpace. Y nos dimos cuenta de que solamente están relacionados por una constante, que es independiente de la escala, pero que tiene algo muy importante, que depende de la cosmología. Acá, por ejemplo, este factor depende de beta, que es un parámetro que describe la tasa de crecimiento de las estructuras. Todas estas cantidades dependen de la simulación. Entonces, poniendo los parámetros pertinentes, correspondientes a la simulación usada, obtenemos este valor. Pero lo que importa es que este valor siempre va a ser mayor que 1, en cualquier caso. Si es mayor que 1, esto significa que el radio en ResiSpace es más grande que el del real space. Entonces tenemos una expansión sistemática. Bien, la otra fuente de alteración del volumen tiene que ver con el efecto cosmológico Alcopaczynski. Partimos de nuevo de nuestro void hipotético en real space, caracterizado por estos dos observables: un radio angular en el plano del cielo y un radio dado por un redshift en la línea de la visual. Y como yo les había comentado anteriormente, nosotros necesitamos ecuaciones de transformación para llevar los observables
a distancias expresadas en una escala física, en megaparsecs. Pero como tenemos que asumir una cosmología fiducial, no necesariamente los radios angulares, el radio en el plano del cielo y en la línea de la visual van a coincidir. Entonces, nuevamente, el void va a aparecer como un elipsoide en Redshift Space. Pero a diferencia del caso anterior, este elipsoide no necesariamente está orientado en la línea de la visual. Razonando de forma análoga como hicimos antes, el identificador encuentra una esfera equivalente, con el mismo volumen que el elipsoide. Entonces, podemos relacionar los radios como antes, y ahora aparece otro factor Q, que este factor Q es la constante de proporcionalidad, que depende nuevamente de la cosmología. En este caso depende de los parámetros globales, los parámetros cosmológicos globales. Ahora, a diferencia del caso anterior, dependiendo de los parámetros que nosotros pongamos acá, podemos tener que este valor supere 1 o sea menor que 1. Entonces no necesariamente va a ser una expansión sistemática. Puede ser una expansión o una contracción. En las observaciones, estos dos efectos aparecen acoplados y son indistinguibles. Pero si a priori podemos suponer que son efectos independientes, entonces la relación entre los radios simplemente va multiplicando los... Y el otro efecto es el descentrado sistemático en la línea de la visual. Por suerte, este efecto podemos entenderlo muy sencillamente si nos basamos en trabajos como los de Lambas y colaboradores, Ceccarelli y colaboradores, Hilares y colaboradores, en los que ellos proponen, mejor dicho, demuestran que el void puede ser considerado como una región en sí misma, como un todo, moviéndose con una dinámica propia, con una velocidad neta. Entonces, este desplazamiento no es otra cosa que un corrimiento RSD, pero asociado a la velocidad del void. Así como antes teníamos el corrimiento RSD asociado a la velocidad del trazador. Bien, y acá hay algo muy importante para tener en cuenta. El primer efecto que expliqué, el efecto de expansión, y este efecto último que expliqué, el de descentrado, ambos tienen un origen dinámico. Por eso ambos les puse acá RSD. Pero hay una sutileza, una diferencia importante. En el efecto de expansión nos basamos en el campo de velocidad de los trazadores alrededor del void. Es decir, es un producto derivado de las distorsiones inducidas por la dinámica de las galaxias en escalas del radio de void. Por otro lado, el efecto de descentrado también es dinámico, también es producto de las distorsiones inducidas por la dinámica de las galaxias, pero en escalas más grandes, lo que nos permite considerar al void como un todo con una dinámica propia. Esto es un patrón RSD genuino, físico, que va a dejar una huella impresa en los estadísticos. Hasta ahora en la literatura no se lo había tenido en cuenta, solamente se había tenido en cuenta la versión clásica de las distorsiones. Pero nosotros nos dimos cuenta que esto también deja una marca en los estadísticos. En realidad, voy a hacer un spoiler, en la función de correlación, que no es el tema que voy a tratar en este seminario, pero en la función de correlación este efecto es muy importante. Bien. Bueno, es por eso que le puse TRSD y BRSD para hacer alusión al distinto origen dinámico que tienen, por ahí, de alguna manera. Bueno, en la tercera parte ahora de la charla voy a dar una demostración estadística de esta descripción teórica que acabo de hacer para la parte dinámica. Y para el final de la charla voy a dejar el último efecto que nos falta, que es el Alco-Paczynski. Entonces, como lo que queremos es estudiar el cambio de volumen y el desplazamiento de los voids, tenemos que encontrar tres estadísticos que describan estas propiedades. Entonces nos quedamos con estos tres. El cociente de radios, de redshift a real space, el desplazamiento normalizado de los centros, normalizado con respecto al radio de void, y la velocidad neta de los void, medida como sugiere los trabajos que mencioné recién. Comenzamos entonces con correlación entre los radios. Acá tenemos la distribución 2D de los voids de acuerdo a los radios. Tenemos acá radio real space y el correspondiente radio redshift space. Y lo que podemos ver es que hay una clara tendencia lineal, cuya dispersión disminuye a medida que consideramos voids más grandes,
los cuales está muy bueno porque son los voids de interés cosmológico. Y a su vez, esta tendencia está muy bien descrita por esta línea negra. ¿Quién es esta línea negra? La pendiente de esta línea es el factor Q dinámico que habíamos en la parte teórica deducido. Entonces llegamos así a la segunda conclusión importante de nuestro trabajo. Y efectivamente estamos dando una demostración estadística del efecto de expansión. A continuación buscamos correlaciones entre la velocidad y el desplazamiento. Particularmente acá nos concentramos en las componentes de la velocidad y del desplazamiento en la línea de la visual, que es dada por este símbolo 3, que tiene que ver con el eje de la simulación asumido como la dirección de la visual. Acá ven ustedes la distribución 2D de los voids con respecto a estas cantidades, y hay una clara correlación, una clara tendencia lineal que está muy bien descrita por esta línea negra. Y acá viene la magia, porque ¿quién es esta línea negra? Si ustedes se acuerdan, yo les había mostrado recién cómo cuantificar el desplazamiento de los centros a partir de un corrimiento RSD tomando la velocidad neta de los voids. Bueno, esta línea es esta relación lineal. Y la pendiente de esta línea es este coeficiente. Claro, acá hago un paréntesis para contarles una cosa, que una cosa es el orden cronológico en el que uno narra los fenómenos en el seminario, pero no es la manera en la cual nosotros hemos descubierto esto, ¿no? Nosotros no teníamos idea cuando estábamos trabajando con Dante de los efectos que podían estar involucrados, y acá fue cuando a Dante se le ocurrió la brillante idea de comparar con esta fórmula. Uy, perdón, no sé qué. Se me tildó acá, disculpen. Perdón, ¿se ve bien? ¿Me escuchan? Porque se me tildó recién. Sí, perfecto. Sí. Bien. Sí, re bien. Bien, les decía entonces que cuando estábamos en la fase de exploración de este tema, a Dante se le ocurrió la brillante idea y me dice, restale a los desplazamientos esta contribución, o sea, la velocidad expresada en megaparsec. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente: la correlación desaparecía. Y esto, acá es cuando nos cayó la ficha de todo, del efecto de expansión y el efecto de descentrado. Entonces, esta constituye una de las conclusiones importantes de nuestro trabajo, la tercera conclusión, y es que estamos dando una demostración estadística del efecto de descentrado. Hasta ahora nosotros asumimos que el descentrado y la expansión son independientes, pero para demostrarlo estadísticamente entonces buscamos correlaciones cruzadas. Específicamente, acá les muestro la distribución entre el cociente de los radios y la velocidad, y el cociente de los radios y el desplazamiento. Y como se puede observar, en las nubecitas estas no hay correlación alguna, lo cual es un buen indicio de lo que habíamos asumido al principio, de independencia estadística de estos efectos. Bueno, y en la última parte del seminario, tiene que ver con estudiar el impacto que tienen estos efectos en uno de los test cosmológicos, el de las abundancias. Pero además tiene un propósito doble esta sección, porque queremos terminar el análisis estadístico del bloque anterior incorporando el efecto Alcopachinsky. Entonces ya quedaría bien completo. Entonces lo que hicimos fue obtener nuevos catálogos de voids, ahora afectados por todo, por dinámica y por Alcopachinsky. Para lo cual modificamos el sistema de coordenadas de la simulación eligiendo dos cosmologías fiduciarias diferentes. En realidad lo que hicimos es variar el parámetro omega mater. Elegimos un valor inferior al verdadero de la simulación y un valor superior para ver qué pasaba. Y lo que hicimos fue estudiar las curvas de abundancia de estos voids. La curva verde es la abundancia de los voids con la cosmología fiduciaria inferior.
y la curva violeta, aquella obtenida con el parámetro omega superior, ¿sí? También a modo de referencia les muestro una curva roja y una azul. ¿Cuál es la curva roja? Bueno, es la abundancia de los voids solamente afectados por dinámica y no por Alco-Paczynski. Y la curva azul es la abundancia de los voids en real space, es decir, la que no está afectada por nada. A ver, recapitulando para que quede bien claro, porque este gráfico es muy importante, tenemos 4 abundancias. La verde y la violeta están afectadas por todo, dinámica y Alco-Paczynski. La roja solamente por dinámica, sin Alco-Paczynski, y la azul no está afectada por nada. Es la verdadera abundancia en real space. ¿Cuál es el objetivo? Corregir las curvas violeta y verde hacia el azul. Para eso vamos a necesitar valores de los factores Q de Alco-Paczynski teóricos, y para estos catálogos encontramos que la curva verde tiene un factor asociado mayor que 1 y la otra un factor menor que 1. En el contexto de los void biyectivos, acuérdense que mayor que 1 significaba expansión y menor que 1 contracción. Es por ello, fíjense, la curva verde está por encima de la roja, expansión, y la curva violeta por debajo, contracción. Hasta ahora va todo consistente. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la parte teórica, corregir la abundancia es muy fácil. Basta multiplicar al radio observacional por los factores Q, Alco-Paczynski y dinámico que habíamos obtenido en la parte teórica. Entonces lo vamos a hacer en 2 etapas. Primero vamos a corregir esta parte por Alco-Paczynski, tratando de llevar la verde y la violeta a la roja, y luego multiplicando por el factor dinámico para llevar al azul. Si uno hace eso, obtenemos esto. Fíjense, este es un resultado muy importante. La corrección funciona muy bien, y funciona muy bien en todas las escalas. Esto es muy importante porque habíamos dicho que esto es consistente con nuestra interpretación teórica de las cosas. Acuérdense que el factor Q era una simple constante independiente de la escala, pero muy dependiente de la cosmología. Y esto se ve manifestado en la corrección acá. Bien, entonces con esto estamos dando una demostración estadística del efecto que nos faltaba, que era la alteración de volumen por efecto Alco-Paczynski. Lo que queda ahora es la corrección por el efecto de expansión, es decir, llevar estas curvas hacia el azul, multiplicando por el factor restante dinámico que nos quedaba. Y si uno hace eso, obtiene esto, que si bien hay pequeñas desviaciones, la corrección funciona bastante bien. Y esta es otra conclusión importante del trabajo, porque es una reafirmación del efecto de expansión que habíamos mostrado en la parte teórica, pero además también tiene implícito una cosa asumida, y es que el efecto de descentrado no juega un rol significativo en las abundancias. Y además, esto indica también que los 3 efectos son estadísticamente independientes. Bueno, para terminar, ¿cuál es la relevancia cosmológica de todo este proceso? Y es que para corregir una curva de abundancia se necesitan 2 ingredientes muy simples, 2 factores constantes que no dependen de la escala, pero que sí dependen fuertemente de los parámetros cosmológicos. Tenemos un factor dado por el efecto Alco-Paczynski y otro factor dinámico dado por el efecto de expansión. El efecto de descentrado no juega un rol significativo en las abundancias, pero acá hay algo muy interesante, es que estos factores dependen de la cosmología de manera diferente, tienen información cosmológica diferente. El factor Alco-Paczynski depende solo de los parámetros globales, como omega mater y la constante de Hubble, que describen la geometría e historia de expansión del universo. Mientras que el otro factor, el dinámico, depende solo de beta, que caracteriza el crecimiento de las estructuras en el universo. Por lo tanto, todo este procedimiento debe ser incorporado sí o sí en los modelos teóricos para poder hacer cosmología en serio con las abundancias y con la función de correlación, si se quieren obtener estimaciones no sesgadas de los parámetros cosmológicos. Bueno, a modo de conclusiones,
Me parece que esta diapositiva refleja muy bien, resume muy bien todo el trabajo hecho. Los voids en Real y en RegSpace no son cualquier cosa, no son objetos independientes, sino que están íntimamente relacionados. Mostramos que los voids grandes tienen una relación 1 a 1 entre Real y RegSpace. Tienen un void en RegSpace, un void observacional tiene una única contraparte en RealSpace que muestrea la misma región del espacio. Y por lo tanto podemos asumir válida la hipótesis de conservación del número de voids. Lo único que pasa es que se alteran las propiedades físicas de los voids al ir de Real a RegSpace. ¿Y cuáles son esas propiedades? Son dos. Se altera el volumen de los voids y hay un descentrado sistemático en la dirección de la línea de la visual. A su vez, la alteración del volumen tiene dos contribuciones, una dinámica y otra geométrica y cosmológica, dada por el efecto de Alcopaczynski. Y en cuanto a al efecto de expansión y del descentrado, que ambos son dinámicos, tienen un origen diferente. El fenómeno de expansión se debe a la dinámica de las galaxias en sí, en escalas del radio de Voigt. Mientras que el efecto de descentrado se debe a la dinámica de las galaxias, pero en escalas más grandes, lo que hace pensar que podemos considerar al Voigt como un todo, con una dinámica propia. Y en ese sentido podemos decir que esto se debe a la dinámica de los Voigts. Esto genera un patrón RSD nuevo y genuino en las observaciones, que hasta el momento no había sido tenido en cuenta. Si bien es cierto que en las abundancias no afecta, en la función de correlación sí va a afectar. Y eso es lo que estamos trabajando ahora, que presentaré más adelante. ¿Cuál es el impacto de los efectos en la función de correlación? Bueno, eso es todo. Gracias, Carlos. Un lujo el seminario, muy lindo. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas. Si quieren hacer preguntas, comentarios, puede ser por chat o como quieran. ¿Alguien? Yo tengo una pregunta pava, Carlito. Sí. El Alcopaczynski, cuando te aplasta en vez de estirar, ahí te da negativo la corrección por volumen. O menor que uno, perdón. Sí, el Alcopaczynski no necesariamente aplasta. Yo ahí, como caso para ejemplificar, ¿no? Pero sí, digamos como altera ambas direcciones, en el plano del cielo y en la línea de la visual, el elipsoide puede resultar en cualquier dirección, digamos. Claro, pero ahí había un factor que te da menor que uno o negativo, no me acuerdo cómo era. Menor que uno, sí, o sea, entre 0 y 1. Eso es como que el volumen es más chico. Claro, exactamente. Es como que el identificador es una esfera más chiquita. ¿Me ve las manos? Sí. Se aplasta, pero se te estira lo mismo que el otro. ¿Por qué te da más chico el volumen? Porque el identificador lo que hace es buscar una esfera equivalente, que tenga el mismo volumen del elipsoide. Entonces, ese volumen del elipsoide es más chico que el de la esfera original. Entonces lo que hace es una esfera más chiquita. Ajá. Pero eso porque el dibujo estaba un poco raro, porque en ese caso el elipsoide como que no se te saldría de la esfera del identificador. Te queda como circunscripto. Inscripto. A ver, voy a tratar de buscar la diapositiva. No, hay una pavada que te estoy preguntando. Solo por una curiosidad mía. Ese ahí, la naranja. Claro. La naranja que sale por afuera de la roja. Y ese volumen de esa naranja sí, sería en principio más chico que el de la roja. Capaz que lo dibujé mal yo. Claro. Pero digamos que, fíjate que acá está clarito, ¿no? Que para una de las solo quiero entender el Alcopaczynski cómo funciona para reducirte el volumen. Claro, entiendo tu pregunta. Claro, entiendo tu pregunta. Sí, habría que buscar bien la configuración y dibujarla. Ya me voy a poner a hacer eso. No es para eso. Porque parece que puede ser que solo aplaste, en el caso que aplaste, qué sé yo, y te mantiene los radios angulares fijos, qué sé yo, algo así. Sí, o puede ser también que los radios en el plano del cielo y en la línea de la visual te queden más chiquitos y te quede un elipsoide inscripto, qué sé yo. Claro, algo así. Tal cual. Perdón, una cosita, Carlos, acordate también que el identificador
cuando vos le metes coordenadas que pasaron por una transformación con una cosmología fiducial errónea, o sea, el AP. Se te puede elipsoidear, como vos dijiste, pero después vos paseas una esfera en eso. Sí. Entonces, esa esfera tenés que tener una compensación, digamos. Esa esfera no queda inscrita en el elipsoide que vos transformaste, sino que sobresale un poquito, porque, ¿me entendés? Porque la esfera de Andrés lo que hace es identificar voids en densidad integrada, o sea que te integra toda la densidad que encontrás en esa esfera. Por eso el efecto es quizás un poquito más complicado, pero por ejemplo está bien escrito en el factor Q, que como lo escribe ahí Carlos, digamos, ¿no? Claro, entiendo, sí. Y al final lo que ocurre es, cuando la cosmología fiducial está subestimando el omega mater, asumiendo que le pegás al omega lambda, ¿no? Porque nosotros acá solo hicimos una exploración con un parámetro cosmológico, no hicimos todas las posibles bananas, pero cuando vos dejas correcto el omega lambda y movés el omega mater, subestimar a chica. Subestimar el omega mater a chica y sobreestimar el omega mater a granda. Al revés. Subestimar el omega mater agranda. Perdón, sí, tenés razón. Es contraintuitivo, pero bueno, pasa eso. Está bien. Laura tenía una pregunta. Laura. Hola. Bueno, primero te quiero felicitar porque muy lindo el seminario y lo contaste muy bien. Bueno, gracias. Muy claro, así que bueno, eso primero. Y tengo un montón de dudas y de preguntas, pero bueno, vos en alguna parte cuando contaste los desplazamientos del void como un todo, sí. Y a eso, y cómo se te descentran los void en real y redshift, o sea, es todo atribuible, según entendía, al desplazamiento y no habría ningún, o al menos ningún efecto significativo del identificador o de las muestras y esas cosas. Claro. Está bien eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me surgió por ahí la inquietud, no sé si lo han mirado, por ahí es muy obvio, pero bueno, uno espera que el desplazamiento sea mayor, o que la velocidad con la que se mueve el void sea mayor cuanto más chico es un void. O sea que estos void grandes tendrían una velocidad como un todo menor que los void chicos. Estos void grandes que a vos te interesan, porque claro, son los que por ahí tienen más importante el Alco-Pachinsky. Sí. Y, o sea, la duda viene porque nunca mencionaste nada de los entornos de los void. Yo asumo que los tomaste a todos. Y la pregunta, después de todo lo que hables, o sea, en tu muestra de void grandes, o sea, tenés casi todos tus void que están en una región de baja densidad en su entorno. Y si es cierto que justo tu muestra tiene, aparte de la ventaja de que sea mejor para el Alco-Pachinsky, que el desplazamiento sea menor que el de los void chicos. No sé si se entendió después todo el lío que hice la pregunta. No, eso último... Las dos preguntas. Lo último, repetime, que no terminé de entender. Sí. Que yo estoy asumiendo que tus void, que son grandes, porque tienen varias ventajas para el Alco-Pachinsky, tienen velocidades menores que los void chicos. Bueno, a ver, en realidad cuando yo dije void grandes, no es que estoy quedándome con void grandes en el sentido de que estoy descartando voids de verdad más chicos. No, me refiero a los que no están dominados por shot noise. Entonces, en ese sentido, hay tipo S y tipo R. Nada más que están todos mezclados. En el test de abundancia no hace falta discriminar el entorno, solamente te importa el radio. Para la función de correlación quizás sí sea muy importante lo que decís, separar en tipo S y tipo R, porque ahí sí importa el desplazamiento, el descentrado. En las abundancias no importa el descentrado, solamente importa este efecto de expansión y la alteración Alco-Pachinsky que sufre. O sea, en tus mezclas tenés de todas clases de entornos, no te quedaron... Yo lo que estaba pensando era que naturalmente te ibas a quedar con void que estaban en entornos de baja densidad. No es así.
Todos los voids buenos, los que están por encima del shot noise. Sin elegirlos, o sea... Sin elegirlos, no, por nunca... ahora. Bien. Ya, para el test de abundancia, por ahora. Y ya que te pregunto otra cosa, porque hablaste de shot noise. Cuando vos te analizás el shot noise, ¿de alguna forma te fijás si influye la naturaleza de la muestra? Qué sé yo, si tenés galaxias muy rojas o de todo tipo, no sé, que por ahí eso te puede afectar el tipo de void que encontrés. Claro. Mira, no, hicimos algo muy simple. Nos basamos en lo que hacían otros trabajos que estudian cosas parecidas y que simplemente elegían la mediana de la distribución de radios y ellos dicen que de un lado es shot noise y del otro lado no. Y realmente no funciona mal porque fíjate que la parte lo que importa es cuando tenés como una power law y la mediana distingue básicamente esas dos regiones. Sí, que te quedaban bien marcadas, que unos eran buenos y otros no, pero claro. Preguntaba si habían mirado, no mezclaron muestras, usaron una muestra y con eso les dio. Claro, no, pero podríamos hacer algo más detallado con respecto a eso, está bueno. No, es más que nada por curiosidad, porque viste que por ahí, bueno, uno tiene un montón de problemas cuando trabaja con esto, y sobre todo cuando no querés perder voids porque no los estás viendo por alguna cuestión de la muestra. Tal cual. Sí. Muy bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Lau. ¿Manuel? No, otra cosa. Usted, un efecto que no están teniendo en cuenta, que no tiene nada que ver con cosas, es que están confiando 1000% en el identificador del polaco. Sin menospreciar el identificador del polaco, pero asumen que es como perfecto. No, solamente la ventaja que tengo con el identificador de polaco esférico es que puedo ponerle física. En cambio, el otro identificador que existe, que es el watershed, que se basa más en la forma, no tenés una forma de cuantificar también el volumen y los centros basándote en principios físicos. Yo lo único que digo es que si vos tenés un identificador esférico, o sea, de densidad integrada, con simetría esférica, puedes ponerle física y puedes entender lo que pasa. No, pero yo no me refiero a eso. Cualquier identificador, le dije ese porque es el que usaron. Sí. Pero cualquiera que hubieran usado, asumen que no le pifia nunca el void. ¿Se entiende lo que digo? No importa, te dije el del polaco porque es el que ustedes usaron. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que podés tener void falsos, ponele, o void unidos, o bueno, cosas. Seguramente el polaco recontra testeó ya con el... Está buena la pregunta, pero justamente eso está... Por eso yo había dividido en esas dos regiones, shot noise y void relevantes. Los void relevantes son los que tienen radios de más de 15 megaparsec. Ahí no vas a estar pifiándole. Puedo decir que el identificador no le pifia nunca. No. Listo. En la parte de shot noise sí, pero ahí sí hay diferencias en las curvas de abundancia, pero no me importa. Ahí también hay formas de cuantificar que el Andrés y el Nelson tienen para decir si una región la puedo descartar como shot noise o no, y coinciden con esa región de la izquierda, digamos. Claro, lo que yo digo nomás es que como los efectos que estás teniendo, todos los que has tenido en cuenta son chicos, son relativamente chicos. Entonces el identificador, si le pifia un poquito, claro, tenga un 1 o 2% de void falso, entre comillas, no sé cómo se cuantifica la eficiencia de un identificador de void, pero es capaz que te está metiendo alguna cosa extra. No lo sé, es una pregunta. No, está buena la pregunta, pero casi con seguridad te puedo decir que no estaría pasando eso. Y que los efectos no son chicos. Vos fíjate que hay una diapositiva que... ¿Cómo hacen el moqueado ustedes? Agarran toda la simulación al estilo Dante Paz, digamos. Sí, toda la simulación y lo distorsionan en uno de los ejes. Sí. En la cual el identificador. Sí. Listo. Buenísimo el seminario, Carlito. Excelente. Bueno, muchas gracias. Creo que Laura ahí quería agregar algo. Sí, justo se me cortó en el medio, así que no escuché todo lo que dijo Manuel. Es para pelearme con Manuel nomás. No, el Manuel, justo escuché que decía que uno, ¿cómo sabe si con el identificador
encuentra el void verdadero, no le está pifiando al void. Y es una pregunta como mucho más filosófica, no sé si el Manuel quería ir por ese lado, porque encontrar el void verdadero tiene que ver con cómo uno define un void, que no está tan claro. Si, por ejemplo, el polaco, estoy segura que él dice que un void es una esfera de baja densidad, entonces encontrarlo esférico está bien, porque es lo que él dice que es un void. Y los Watershed dicen que el void es otra cosa. Claro. Entonces, digamos, cada uno encuentra el void que está buscando, que si te pones a hilar fino no es lo mismo. Después que eso sea lo que realmente uno quiere usar para sacar alguna conclusión de los parámetros cosmológicos, capaz que es otra discusión, pero qué sé yo, hay que ver si qué es un void exactamente, dónde termina, eso no está claro. Yo lo digo como más o menos con alguna experiencia en identificadores de cualquier cosa, y vos siempre algorítmicamente le pides, aún teniendo bien definidas las cosas. Va a hablar polaco, ahí estamos en el horno porque nos va a pintar la cara a todos. Pero que tengas muy bien definido el objeto que querés identificar. La cuestión es que, aún así, algorítmicamente, porque tu técnica te limita, sí, le podés pifiar. ¿Se entiende lo que digo? Aparte te limita que tenés puntos y no un continuo, y estás hablando de una densidad que andaría bien en un continuo, y te limita porque saca dos galaxias. O sea, a ver, cuando vos vas a identificar un grupo, tenés mucha más certeza que cuando vas a identificar un void, que sacaste dos galaxias y te cambió totalmente la estructura que vos identificás. Es muy jodido meterse con estas cosas. Lo que pasa es que tiene la ventaja que es todo lindo matemáticamente, o sea, caracterizar todo con una esfera, pero, qué sé yo, el mismo identificador del polaco, vos le cambiaste alguna cosa, lo pasaste en otra muestra, o le cambiaste un poquito algún parámetro a la muestra y te cambia todo. Y te cambia todo en detalle, pero no vas a encontrar un void donde hay un grupo, o sea... Lo que pasa es que sea buenos o malos los void depende... No sé, por ahí cuando vos te pones a mirar a simple vista en la distribución, no encontrás lo que vos a priori dirías que vas a encontrar. Pero es así, o sea, me queda otra. Una cosita más rápida. Lo que vos decís, Manuel, es cierto, de que por ahí podés tener falsas detecciones, pero es como dice Carlito, cuando vos te quedás con la parte de la curva, digamos, hacia la izquierda, después del máximo, todos esos están afectados por shot noise, y mientras más chico es el void, más estás afectado por tu densidad de tracer. O sea, tu densidad de tracer te define un tamaño más o menos mínimo donde vos empezás a encontrar esferas, pero obviamente, como estás contando densidad integrada de muy bajo número, esos void están muy contaminados. Pero si vos te quedás con la curva de rayos grandes, esos son muy confiables. Vos podés correr el identificador un montón de veces, estadísticamente te pueden cambiar un poquito los centros, digamos, podés tener un poquito de ruido en la identificación, porque sobre todo el algoritmo que uso hace un recentrado tipo random walk, pero estadísticamente son exactas, o sea, son iguales esas curvas, y las graficás, y donde tenías un void volvés a encontrar el mismo void, si es realmente un void lindo, digamos, un void bien definido. Después en la curva, en la parte de rayos chicos, sí, podés empezar a tener un montón de ruido y ya son poco confiables, como son poco confiables, por ejemplo, los grupos de bajo número, digamos. En el caso de un FOF, digamos, es equivalente, digamos. Claro, no, pero en el caso de los grupos yo no le confío a ninguno. Y como estás mirando un efecto relativamente, no sé, porque Carlitos se enojó recién porque le dije que veía efectos chicos, pero no es lo que quise decir, es que son la deformación por Aiko Pachín, que es chiquita, no es tan grande. Más o menos, ¿eh? Depende del redshift. 1.07 era, no me acuerdo. El factor. Voy a decir por el valor del factor, pero no sé si te tenés que llevar por eso. Eso está asumido a un redshift medio, ¿no, Carlos? Que vos tomaste un redshift medio, por ejemplo, que es comparable al de... ¿El cuál usaste vos? El de Ghost usaste. Sí. Claro, un redshift 1, pero si tenés un survey mucho más profundo como el Dark Energy o Euclid, claro, ahí sí. Es mucho más importante.
De hecho, es tan importante el efecto Alco-Paczynski en Void, es tan importante como lo es en los VAO, digamos. O sea, Sí. es de la misma magnitud. Exactamente. Y la gente le encantan los VAO y dicen, sí, medir las VAO es medir, es tocar a Dios en la barba. Y los Void es lo mismo. Lo que pasa es que los Void tienen este problema que a mí me parece que eso es lo clave que acá dice Carlos, digamos. O sea, los test cosmológicos con Voids nunca han podido tratar las sistematicidades. Y Carlos lo que ha hecho es mostrar que esas sistematicidades las deducís de la teoría y dependen exclusivamente de los parámetros cosmológicos. O sea, las sistematicidades que hacían que los Voids sean poco deseables, en realidad ahora los hacen mucho más sexys. No, porque, eso estamos, si vamos a hablar de las cosas buenas, son muchísimas más que las cosas malas. Eso que hizo el Carlos es muy espectacular, muy espectacular. O sea, y la forma que lo presentó y te cuento, pero eso se descarta, Dan. Che, y una sola cosita, no quiero aburrir a todo el mundo que está ahí rehén de nosotros. Lo único que te iba a decir, Manuel, es que en los Void también el identificador funciona medio como al revés que en los halos. Una de las cosas que pasa, como te dijo Andrés, es el tema del shot noise. Pero vos una vez que superás el umbral del shot noise, como la densidad es integrada, los voids no son regiones viriales donde la dinámica no lineal te juega en contra. La dinámica no lineal te rompe mucho cuando vos identificás cúmulos, ¿no? Porque se te mete un interloop, se te arma quilombo. Claro, esa es la respuesta, digamos. Esa es la dinámica no lineal. Los voids son densidad integrada y entonces siempre expanden. Entonces, sobre lo que vos siempre estás seguro cuando identificás un void, es que el void está. Y lo que dijo Laura también es cierto. El ruido o lo que te vuelve un poquito más sutil es a dónde llega el void. Pero que el void está porque es una región con flujo divergente de velocidad. Y eso se marca de manera perfecta, por decirlo así, en la estructura en gran escala, porque el flujo es lineal, ¿me entendés? Entonces, no es tan malo identificar voids. Quizás a mí me pongo a pensar, como decís vos, cuando uno mira lo que renegó Luisito con el identificador de filamento, todo lo que ha renegado Void Z con los cúmulos. Yo te digo, al final del día me da la sensación que es más fácil identificar voids que cúmulos, pero bueno. Sí, me tengo que ir porque me están esperando en la reunión de consejo. Muy bueno, Carlito. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias Dante también, Polaco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? Gracias, Damián. Bueno, la comisión asesora aprueba, parece. Bueno, muchas gracias, Carlos. No hay más. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la atención. Nos estamos viendo. Ahí dejo de grabar.